es ¿qué fue lo que logró Jesús en la cruz? ¿Qué consiguió Jesús con su expiación? ¿Cuál es la eficacia de la expiación? ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que Jesús logró en la cruz? Y por eso pienso que esta doctrina es más importante de lo que muchos piensan, ya que esta doctrina está relacionada directamente con el centro de nuestra fe, con los dogmas de nuestra fe que tienen que ver con el evangelio y con la expiación y con lo que Jesús logró en la cruz. Y más allá, me atrevo a decir que al terminar este video muchos van a decir, oh, entonces creo en esa doctrina de la expiación limitada. Y es que es muy común que neguemos doctrinas o que digamos yo no creo en eso sin antes haber evaluado o sin antes haber estudiado realmente lo que esa doctrina enseña. Otra forma de decir esto es que antes de hablar del alcance de la expiación tenemos que definir la naturaleza de la expiación. Cuando hablo del alcance me estoy refiriendo a esa pregunta que primero todos hacen: ¿por quiénes murió Jesús? ¿Por cuántos murió Jesús? ¿Murió por los elegidos o murió por todos? Pero antes de responder esa pregunta tenemos que responder la primera pregunta, la naturaleza de la expiación, es decir, ¿qué fue lo que hizo Jesús con su muerte? Entonces vamos a responder esa pregunta: ¿qué logró Jesús en la cruz? Su muerte fue absoluta, fue definitiva, es decir, lo que Jesús logró en la cruz fue una salvación completa y absoluta o fue una posibilidad de salvación. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, por quienes haya sido, ¿lo hizo para salvarlos o hizo para darles una oferta de salvación? Y yo creo que la Biblia enseña muy claramente que cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo para ganar nuestra redención absolutamente, definitivamente, de una vez para siempre. Es decir, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, yo creo que realmente Él estaba muriendo para salvarme, no para darme una opción de salvación. La Biblia nunca me presenta que Jesús murió para hacer posible mi salvación. La Biblia me dice que Jesús murió por mí, para salvarme, absolutamente para salvarme. La Biblia nos enseña que cuando Jesús murió sucedió una sustitución penal. Él tomó todo el castigo de nuestro pecado y a nosotros nos impartió su justicia, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa sustitución penal fue absoluta y completa, de una vez para siempre. Mis pecados fueron castigados en la cruz, de tal forma que yo puedo ahora recibir la justicia de Jesucristo. Ese es el centro de nuestra fe, la justificación. Creemos que la expiación en este punto es ilimitada, es decir, no limitamos su poder. Creemos que la expiación de Jesús fue completa y absoluta y tiene el poder para limpiar y quitar todo pecado, de tal forma que podemos ser completamente salvos, que fuimos completamente salvos en la cruz, crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, para ser levantados también con Él en su resurrección, y ahora tenemos nueva vida. Me gusta lo que dice Spurgeon sobre esto. Afirmamos que Cristo murió de modo que infaliblemente aseguró la salvación de una multitud incontable, quienes a través de la muerte de Cristo no solo tienen la capacidad de ser salvos, sino que realmente son salvos. Tienen que ser salvos y no pueden más que ser salvos. Por eso comencé diciendo que iba a hablar de la expiación ilimitada, que también es limitada. Entonces, en un sentido, en su naturaleza la expiación es ilimitada, pero en su alcance, por consecuencias, podría decir primeramente lógicas, tiene que ser limitada, porque las implicaciones lógicas nos llevan a concluir que entonces Jesús no pudo haber muerto por todos de la misma forma. Ojo a esto, Jesús no murió por todos de la misma manera. Si creemos que Jesús en la cruz murió para literalmente salvarnos y no para dar una posibilidad de salvación, sino para literalmente salvarnos, y luego decimos que Jesús murió por todos de esa misma forma, tenemos dos opciones. Primero, que Jesús murió en la cruz, salvó a personas en la cruz que actualmente están en el infierno o que fueron condenadas o que serán condenadas. O sea, porque si tú crees que Jesús murió por todos en la cruz para salvarlos, ¿por qué entonces no todos son salvos? ¿Y por qué hay unos que literalmente no han sido salvos o no han sido salvados? Esa sería la primera opción. Tendrías ese problema. Y el segundo problema que tendrías es que probablemente si tú dices, no, voy a mantenerme firme en las consecuencias lógicas de todo esto, y entonces si Jesús murió en la cruz para salvar a todos, entonces todos son salvos y caemos en el universalismo. Y creo que ninguna de estas dos opciones es bíblica. Por eso afirmamos que la expiación es ilimitada en su poder y eficacia, pero que también es limitada en su aplicación y en su alcance. Es decir, no se aplica a todos de la misma forma, no alcanza a todos de la misma manera. Pues bíblicamente no podemos decir que Jesús salvó a todos en la cruz. Ya sé que dirán que no todos son salvos porque no todos creen, pero si dices eso, entonces la fe se convierte en la razón de la salvación y no la muerte de Jesús. Es decir, lo que salva entonces es la fe o la muerte de Jesús. Y al final llegaríamos a lo mismo. Tendríamos que decir que Jesús en la cruz no logró la salvación de nadie,
sino simplemente dejó una oferta ahí para el que la quiera tomar. Y bueno, dejando a un lado también todas las conclusiones lógicas, porque alguien podría acusar, bueno, tú solo estás filosofando o basándote en la lógica para esas conclusiones. Bueno, el punto es que la Biblia también nos da afirmaciones en las que podemos concluir que Jesús no murió por todos. Y cuando tienes todo ese trasfondo de pensamiento detrás y lees estos pasajes, cobran mucho más sentido. La Biblia dice que Jesús murió por su iglesia, que Jesús murió por sus ovejas, que Jesús murió por los que el Padre le dio, que Jesús murió por sus amigos, que Jesús murió por su esposa, que Jesús murió por los elegidos, y sin contar todas las veces que la Biblia nos dice que Jesús murió por nosotros. Entendiendo todo esto, podemos decir que en su alcance y aplicación, la expiación de Cristo fue para su pueblo. Ahora, aclaramos que la muerte de Jesucristo podría haber sido suficiente para salvar a todos, pero el punto es que nunca estuvo en el plan de Dios salvar a todos.